Segunda epístola de San Juan Apóstol. Dice, salutación. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Dice, permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dice el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice abajo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dice la última parte, espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir vosotros y hablar a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ok, este libro de la Biblia es bastante corto. No revisé si era más corto, no me acuerdo ahorita si es más corto, pero es muy, muy cortito, es una carta. Aquí el autor de esto, tanto de primera como de segunda como de tercera de Juan, realmente no se identifica con un nombre, no se identifica claramente quién es, pero como las cartas fueron escritas por las tres, por una sola persona, y se parece mucho lo que es el Evangelio de Juan a la forma como describen estas cartas y los temas que tocan en estas cartas. También se cree que esto es pues obra de Juan, el mismo que escribió el Evangelio, por la similitud que tienen los libros. En esta carta en específico, el autor se identifica como el anciano. Y yo estaba leyendo varias cosas, porque yo decía, ¿por qué poner el anciano? ¿No? ¿Por qué no poner otra cosa? Pero para nosotros quizás decir, llamarse a sí mismo, alguna persona que ya esté avanzado en edad y llamarse a sí mismo anciano, quizás no es como que lo común, porque el término anciano para nosotros puede ser una cosa en la sociedad, pues un término que poco usa la misma gente anciana, poco usa para referirse a ellos mismos, pero en el tiempo que fue escrito esto y en el contexto cultural en el que se dio, dice que las personas que dirigían, los maestros, más digamos, en las sinagogas y posteriormente en la iglesia primitiva, se hacían llamar ancianos. O sea, para llamarse anciano, usted tenía que ser un maestro, referirse a sí mismo como anciano, era como algo de rango, una persona que dirigía. Y así uno puede entender un poquito más por qué él se identifica como el anciano.
Ahora bien, otro punto importante es para analizar es que el autor aquí le habla le dice señora elegida y sus hijos. Entonces, quizás si uno lee así, no le mete mucha cabeza, uno dice, bueno, le está escribiendo a una señora y a los hijos, o a un grupo de personas X de una familia. Pero investigando un poco la forma como él escribía, en ciertas partes de tanto el Evangelio como de las 3 cartas, él utilizaba el lenguaje poético. Y se dice, pues, por cómo fueron redactadas y el contenido, que realmente no está escribiendo a una señora, o sea, no a una mujer, ni está escribiéndole a los hijos de esa mujer, sino que está escribiéndole a una comunidad cristiana que se reunía en una casa. O sea, un grupo de personas que se reunían en una casa, como eran las iglesias en ese tiempo, ¿no? No habían los templos, sino que se reunían en casa y igual eran perseguidos, así que era una forma de digamos, cuidarse de que los atraparan, los persiguieran, etc. Entonces, realmente la señora elegida y sus hijos lo podemos intercambiar por la iglesia, ¿no? El anciano a la iglesia. Y entonces él empieza a decirles, él inicia pues la carta con un saludo, pero tanto el saludo como lo que sigue el resto de la carta es importante, porque en el saludo, si analizamos lo que él pone, él es bien claro en dejar 2 puntos ahí, o bueno, más de 2 puntos, son varios aquí que los desglosé, que él quiere como enfatizar antes de darle la advertencia que sigue abajo, o las advertencias que siguen abajo. Él le dice a este grupo de personas, de este grupo, de esta comunidad, pues de creyentes que se reunían en X casa, él les dice que empieza el libro diciéndoles que los ama en la verdad. Esa es la primera cosa. Él le dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces, él empieza diciendo, como les dije, que los ama en la verdad. Él no solamente pone que los ama, él pone que los ama en la verdad. Luego repite el término verdad 4 veces más, bueno, 3 veces más, en 4 formas diferentes, porque dice que los ama en la verdad, que otros, o sea, los que aman, los otros que conocen la verdad también los aman, y que él ama y los otros aman a causa de que la verdad permanece en ellos y que estará esa verdad siempre con ellos. Entonces, realmente en esta parte, que es nada más el saludo, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la verdad, no? O quizás el que lee y no relaciona quizás esto con otro libro, con otra cosa, dice, pero ¿cuál es esa verdad? Bueno, la verdad de la palabra, del evangelio, de la fe. Pero en resumidas cuentas, él quiere dejar claro, primero identificarles o recordarles, mejor dicho, porque ellos lo sabían, y recordarles cuál es esa verdad. Es Cristo, es Jesucristo. Igualmente lo dice, o digamos, en paralelo lo dice el Evangelio de Juan. Recordemos que en Juan 14:6 el Señor Jesús señaló que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Entonces, bueno, que nadie llegaría al Padre sino por medio de Él. Entonces, aquí el autor, que vamos a decir que es Juan, aquí el autor les dice a esa comunidad que Él los ama en la verdad. O sea, que los ama en Jesucristo, en la verdad de Jesucristo. Que los demás que han conocido también a Jesucristo, también los aman y que los aman por causa de ese amor que ya Cristo nos dio en la cruz, ¿no? Porque nosotros permanecemos en esa verdad, o sea, permanecemos en Cristo, una relación con Cristo. Es que nosotros podemos amar a otros, a nuestro prójimo. Y que esa verdad, o sea, que esa persona de Jesús va a estar con nosotros siempre. Entonces, esas son, digamos, 4 cosas
que él señala ahí, que él les quiere dejar en claro o recordarles antes de entrar a hacer una advertencia más abajo. Dice abajo, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Él, antes de esta epístola, en la anterior, él también habló, o él también tocó varios temas de la vida eterna, de la verdad, del Espíritu Santo. Pero aquí empieza a hacer énfasis en el amor, como ya lo vimos, y empieza a hacer énfasis en la verdad. ¿Y en qué otra verdad si no es Cristo? ¿Y qué dice? Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios Padre y de el Señor Jesucristo, Hijo del Padre. O sea, él aquí iguala, obviamente, a Jesús con Dios Padre, entonces ambos son Dios, y está estableciendo lo que, digamos, recordándole lo que se supone que es la doctrina que ellos conocen. Entonces, más abajo dice, permaneced en la doctrina de Cristo. Ese es el título. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Aquí vamos a hacer una pausa. Él le dice primero, como les dije, quién es la verdad, que es Jesús, que debe reinar en su vida esa verdad. El segundo, él habla del amor de Dios, el amor de Jesús que obviamente se sacrificó por nosotros en la cruz y que ese es el mayor amor que nos puede dar alguien, que es sacrificar su vida por nosotros. Y que ese amor, como les dije, era la causa de que nosotros podamos amar a otros. Pero luego les recuerda que se regocija porque halló a algunos, o sea, no a todos, a algunos de sus hijos, o sea, de la comunidad cristiana, la iglesia esa que se reunía, halló a algunos andando en la verdad. O sea, que no a todos. Y segundo, conforme al mandamiento que recibieron del Padre. O sea, que halló a algunos caminando en una relación, o sea, digamos, manifestando que caminaban en una relación con Jesús, con la doctrina que era, creyendo en Jesús, confesando a Jesús, pero no a todos. Es decir, habían otros que no estaban andando en la verdad de Jesucristo, tampoco conforme al mandamiento que recibió el Padre, que cuál es el mandamiento que nos dice más abajo, que es amarnos los unos a los otros, dice. Y señaló después que visto eso, o sea, habiendo él visto eso, le ruega, aquí dice la señora, pero le ruega a la iglesia que no le está diciendo algo nuevo, algo que él acaba de inventar, está recordándoles aquel nuevo mandamiento, porque en Juan, en el Evangelio de Juan, le dice nuevo mandamiento, pero en realidad eso no es ningún nuevo mandamiento. Amar a los otros no era algo nuevo, sino que, bueno, Jesús lo quiso poner así en ese momento, porque era algo nuevo, pero también era algo viejo, sino que la forma quizás en que ellos lo estaban entendiendo o lo estaban aplicando los judíos no era la correcta. Ellos interpretaban amar a Dios de una forma, pero si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Entonces ellos, bueno, en ese contexto Jesús le da un nuevo mandamiento. Pero ahora dice el autor aquí que le está recordando algo que desde el principio ya tenía, que era ese mandamiento. Y dice, hay un punto aquí, amarse unos a otros, como le dije. Él hace referencia a Juan 15, a Juan 13, o sea, capítulo 13, capítulo 15, donde Jesús decía, como les dije, que daba un nuevo mandamiento, que era amarse unos a otros, y que por causa de ese amor, dice Jesús en ese evangelio, por causa de ese amor, nosotros, todos los creyentes en Jesucristo, íbamos a ser conocidos como discípulos de Él, o sea, como seguidores de Jesús.
por causa del amor que profesábamos unos a otros. Entonces, él aquí hace un énfasis de que no vio a toda la comunidad caminando en la verdad. Vio a algunos, se alegró por esos algunos, pero tiene, digamos, miedo, o bueno, no miedo, pero tiene preocupación y por eso le hace la advertencia a la comunidad esa específica, de que está bien que haya habido algunos que han permanecido, pero deben recordar el resto, o sea, la comunidad completa, que es andar en la verdad. Y que andar en la verdad, si tú andas en la verdad, tú andas en amor y en amor hacia el prójimo. Pero obviamente no es el amor que el mundo dice que es, ¿no? No es la definición de amor que el mundo da, es la definición que Cristo da, que el Señor Jesús da, que Dios da. Después dice que ese amor es igual a andar según los mandamientos de Dios. Y eso igual es algo que Jesús ya mencionó también. O sea, él está haciendo referencia o trayendo a memoria las palabras que Jesús decía. Porque si este autor era el mismo discípulo que caminó con Jesús, entonces él fue un testigo ocular de todas estas cosas que ahora él está diciendo a otras personas que no fueron testigos oculares, que no estuvieron ahí para ver los milagros, para ver las sanidades, para escuchar la palabra que Jesús daba directamente, sino que han aprendido de los discípulos. Entonces, él es quien les recuerda diciéndoles, andar en amor es andar según los mandamientos del Señor, o sea, andar en obediencia. Andar en amor es caminar en obediencia a los mandamientos del Señor. No es solamente decir, sí, yo la amo, yo lo amo, yo amo a Dios. No, es andar en obediencia al Señor. Porque no significa que vamos a estar perfectos, obviamente. Nadie está perfecto delante de Dios. Dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero si tú eres hijo, tu padre sabe tus limitaciones, tu padre sabe tus debilidades, tu padre entiende cuando fallas, pero tú no vas a fallar a propósito, no vas a permanecer en un error a propósito, porque tú sabes que a tu padre le duele, tú sabes que la relación con tu padre se afecta. Entonces, así como nuestros padres terrenales, nuestras madres terrenales, por decir algo, nosotros tratamos de agradarles, tratamos de que estén orgullosos de nosotros, tratamos de honrarlos. Asimismo, él está diciendo que andar en amor no es solamente decir que andas en amor o pretender que andas en amor, sino andar en obediencia al Señor. Luego les hace otra advertencia diciéndole que hay muchos engañadores, ¿no? Que no confiesan que Jesús vino en carne a la tierra y murió. O sea, que él no, ahí yo estoy agregando esa parte, pero obviamente si tú niegas que Jesús vino, o sea, que Jesús nació como niño de María, hubo el milagro de la concepción, estás negando todo el plan de salvación que hay. O sea, si tú niegas que Jesús murió, que Jesús nació, murió, resucitó, entonces tú niegas todo el evangelio prácticamente. Entonces él les advierte que hay muchos engañadores en el mundo. Y dice que quien hace esto es un anticristo, un antimesías. Dice que un engañador, o sea que ellos les hace énfasis en esta palabra porque él les advierte que ellos deben darse cuenta de quiénes son estos engañadores, de que obviamente vienen a eso, lo que dice la palabra, engañarlos, a enseñarles doctrinas que no son correctas, a enseñar sacando a Jesús de la historia, sacando a Jesús y lo que él hizo, sacándolo del tema y digamos dejando solamente a Dios Padre, por decir algo. Entonces sabemos que en la religión judía, pues obviamente ellos no ven a Jesús, Jesucristo, que vino, que murió, que resucitó y que somos salvos por su sacrificio. No, ellos no lo ven así, porque ellos están todavía
dicen que están esperando a su Mesías. Dice que está esperando a ese que ya vino y ya hizo todo. Entonces, digamos que pudiera ser así. Igual, la mayoría de estas cartas eran dirigidas, eran judíos que habían conocido a Jesús, a la palabra de Jesús, no a Jesús físicamente, porque ya era tiempo después de que Jesús ya había ascendido, pero habían conocido a Jesús a través de la palabra de los apóstoles y habían creído, pero él está haciendo advertencias a una comunidad donde hay personas que han dejado de creer, que han dejado de confesar a Jesús como que es real, es una persona real, es el Hijo de Dios. Lo están sacando del plan de Dios, lo están sacando de todo. Entonces dice aquí, les dice también que, a veces no me entiendo la letra, les dice también que no pierdan el fruto de su trabajo, que trabaja, o sea, que no pierdan el fruto de su trabajo para que reciban el galardón, completo. Yo estaba buscando la palabra galardón, sí sabía, entendía qué era, pero nunca había buscado el significado en sí. Y lo hallé y dice que es un premio, un galardón es un premio que se da a alguien por reconocer algún mérito, alguna determinada, un determinado servicio que ha prestado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el autor aquí? Que nosotros, si nosotros, así esa comunidad específica que estaba hablando hacia ella en ese momento, se dejaban engañar, se estaban dejando robar, todo lo que habían hecho, todo lo que habían estado con el Señor, lo estaban perdiendo por ir detrás de personas que lo estaban engañando, que le estaban vendiendo una idea, una ideología, una doctrina equivocada que sacaba a Jesús del plan de Dios para nosotros. Y digamos, echando para atrás a la religión judía y echando para atrás a que todavía ese no era Mesías, todavía tenía que venir otro y así, ¿no? Entonces dice, el fruto de su trabajo, yo me preguntaba, pero el fruto de mi trabajo, ¿qué trabajo se supone que ellos deben hacer? Pues todo el trabajo que dice la palabra que dijo Jesús que tenemos que hacer, que haríamos cosas mayores a Él, incluso que fuéramos y hiciéramos discípulos, que le predicáramos a toda la tierra. O sea, el trabajo en el reino de Dios, por más que yo trabaje en el reino del Señor, o sea, conozco al Señor, trabajo en el reino del Señor por años, pero llega un punto donde me dejo engañar y sigo a personas que no predican lo que deben predicar, que niegan, digamos, en ese extremo de negar a Jesús, de ya no confesar que creen en Jesús, inventarse otra forma de salvación, no sé de qué forma ellos le vendían esa doctrina, esa mala doctrina a ese cuerpo de personas, pero si lo lograban, entonces todo lo que había pasado en esa comunidad, o sea, todo lo que esas personas habían trabajado para el Señor, no era nada, porque iban a perder su galardón. Dice más abajo otra advertencia que es más fuerte incluso, que dice, cualquiera que se extravía, o sea, cualquiera que se pierde y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, aquí le está diciendo clarito, el que se va de esta comunidad y dice ya no cree en Jesús, es que él no tenía a Dios. O sea, si te pierdes, prácticamente no pertenecías, le está diciendo él, porque yo me imagino, que eso no lo dice ahí, pero yo imagino que así como él está escribiendo las cartas y le está diciendo que él los vio, observó que algunos andaban en el Señor y otros no. Él era quizás el que directamente les había enseñado todo. Y ahora él estaba viendo que se estaban dispersando, que habían personas que estaban en ellos y que de repente ya no estaban y de repente regresaban, pero regresaban diciéndole cosas que no estaban correctas, sacando a Jesús principalmente de todo. Y le preocupaba esto porque cómo estas personas creyeron y después no creyeron. O sea, cómo crees en Jesús y después no crees en Jesús. O sea, es algo como ir de un extremo a otro. ¿Cómo sacas a Jesús
pero como antes creías en Jesús. Dice más abajo, dice él más abajo que solo el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Obviamente, porque algunas personas piensan que tienen a Dios en su corazón acá, que tienen a Dios y ya. O sea, yo creo en Dios, yo tengo a Dios, yo estoy bien con Dios, pero realmente no están bien con Dios, porque si no estás bien con el Hijo y tienes una relación con el Hijo, no tienes una relación con el Padre tampoco. Dice más abajo que si alguien viene, les dice, si alguien viene sin esta doctrina, no deben recibirlo en casa, ni darle la bienvenida. Suena como extremo, quizás nosotros nos podemos ahora en este tiempo pensar, pero si una persona, vamos a ponerlo, si una persona llegara, X persona llegara y no creyera en el Señor y todo, pero pasó el tiempo y de repente esa persona se va y luego regresa con una doctrina, por lo menos diciendo como que Jesús no es Dios, que Jesús, no sé, inventando algo que no está correcto. Nosotros quizás diríamos, como yo no le, o sea, si llega a mi casa, ¿cómo le voy a decir, no, vete, o lo ignoro, o algo así? Quizás no te que no, pero hay que darle, o sea, hay que darle hay que dejarlo pasar, hay que escucharlo, pero aquí el autor dice tajantemente, no lo dejen entrar a la casa, no le den la bienvenida, pero no es tanto como quien dice para hacerle un daño a la persona, sino es para evitarle un daño a esa comunidad. Porque estas personas iban a entrar a esa casa y obviamente iban a difundir lo que ellos creían, que obviamente no era algo que estaba bien. Iban a querer buscar apoyo, validación de esa doctrina que habían inventado. Iban a traer a añadir adeptos a sus creencias y obviamente iban a ir dispersando a las personas que estaban en la comunidad, dispersando a las ovejas, dispersando hasta que se iba a desaparecer esa comunidad probablemente. Entonces él hace esa advertencia, que el que hace eso, el que le da la bienvenida, el que lo invita a la casa, o sea, al lugar donde se están reuniendo ellos, participa entonces de las malas obras de ellos. O sea, que te vuelve partícipe, porque le diste la oportunidad. Yo lo voy a decir, yo entiendo que él les dice, si tú dejas que eso pase, prácticamente te estás volviendo un cómplice de que entre algo que está erróneo. Y nosotros los seres humanos somos muy dados a ser afectados cuando escuchamos cosas, cuando vemos cosas también, obviamente, cuando vemos cosas, cuando escuchamos cosas, pero quizás más cuando esas cosas que no están correctas las escuchamos de alguien que le prestamos la debida atención como si lo que saliera de esa persona fuera de provecho, fuera de parte del Señor. Entonces él prácticamente le está advirtiendo, no se dejen engañar por personas que vengan con otra doctrina diferente, donde no pone a Jesús a nivel de Dios, no niega el sacrificio que él hizo, niega que que haya venido el Hijo de Dios a la tierra. O sea, él les hace estas advertencias porque le preocupa, porque en amor, como él dice, en amor, en la verdad de Cristo, él le duele que se pierdan estas personas. Y bueno, podemos también pensar cómo una iglesia, o sea, cómo una comunidad va a permitir que alguien que no cree ni confiesa a Cristo les hable y no sé si les predique, pero les hable, digamos, y se inmiscuya en las cosas, en las reuniones, en las veces que ellos están juntos hablando de las escrituras. ¿Cómo permiten que una persona que no cree les comparta? Bueno, para mí suena un poco como irónico. ¿Cómo yo te voy a dejar que tú me enseñes algo si tú estás negando lo principal, que es lo que yo creo? O lo que digo que creo. Pero si él está diciéndoles esta advertencia, y se la está diciendo claramente y fuertemente,
es porque estaba pasando, porque es posible que pase y porque en ese tiempo estaba pasando eso. Estaban entrando personas o queriendo entrar personas a las iglesias, que digamos este autor, que vamos a poner que era Juan, había evangelizado, que había formado, que había estado allí y ahora se le estaban, como quien dice, lobos robándose las ovejas. Más adelante dice, bueno, luego finaliza la carta diciendo lo siguiente, que él tiene más cosas que decirle, o sea, me imagino que más cosas, que ahí no lo dice, pero menos que más cosas de ese tipo, o sea, más cosas que le preocupan, más cosas que él vio, pero que esas cosas no quiere simplemente mandárselas escritas, sino que quiere estar allí para decirlas cara a cara. Entonces ya se imaginarán qué cosas fuertes estaban pasando quizás en esas comunidades o en esas comunidades de iglesia que había. Y eran ataques del enemigo, pues eran personas que se habían prestado, o sea, habían sido engañadas y entonces ahora estaban engañando a otros con doctrinas que estaban erradas, ¿no? Que no estaban caminando en el amor del Señor, no estaban caminando en una relación con Jesús, no habían negado ya la creencia en Jesús. Y bueno, ya esta carta finaliza de esa forma, diciéndole pues que él espera poder decírselo cara a cara para que su gozo, o sea, el gozo de todos, sea cumplido. Pero lo que me llama más la atención, tanto de esta carta como de la similitud que tienen las cartas de las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, con el Evangelio de Juan, es que él constantemente, o sea, va y extrae temas o extrae, digamos, lecciones, palabras que dio Jesús en ese tiempo y lo trae, y lo trae a la realidad de la comunidad en ese momento. Él es, como digo, en resumen, él les recordó primero que los amaba, porque lo que le iba a decir no era fácil. Les iba a hacer advertencias fuertes de que, como quien dice, te vas a quedar, o sea, te va a llevar el diablo, si no te acomodas. Y por eso le dice, te ruego, señora, le ruego a la iglesia que no sigan así, o sea, que empiecen a caminar como hacen algunos de la iglesia, empiecen a caminar todos como debe ser, caminar en el Señor, caminar en obediencia al Señor, demostrar el amor al Señor, también demostrando el amor al prójimo. Yo imagino que quizás también habían perdido el interés de evangelizar, de compartir el mensaje del evangelio con otros, porque si alguien viene y te dice, y te dice, y te dice, y te convence que lo que tú estás creyendo, lo que tú estás diciéndole a otros no es verdad, hay otra verdad, hay otra cosa, entonces tú ya le pierdes interés a decir eso que tú dices que crees, porque entonces ya no lo estás creyendo tanto. Tú primeramente no lo estás creyendo, lo que uno no cree, lo que uno no interioriza, uno no lo va a compartir con nadie. Lo que uno cree y lo que uno está convencido que es verdad, uno lo quiere compartir porque uno sabe lo que es tener a Jesús en el corazón y uno sabe lo que es tener a Dios en su vida, al Espíritu Santo en su vida. Entonces uno quiere que otras personas experimenten eso. Pero si uno no está convencido y no está caminando con el Señor, no está sintiendo al Señor consigo, no está creciendo en el Señor, uno ya le va perdiendo el interés y le va perdiendo la realidad. O sea, lo que yo estaba investigando también cuando estaba estudiando esto era, o sea, decían otras personas que estaban explicando estas epístolas, que los judíos veían estos temas, pues, de estos términos de verdad, estos términos de justicia, estos términos así, más que como nosotros quizás lo vemos como, bueno, la verdad, lo contrario es la falsedad, así. O sea, algo como decir que algo es verdad era simplemente algo lógico, o sea, algo que se quedaba en el pensamiento. Pero para los judíos, más que para nuestro tiempo, para los judíos,
cuando ellos se referían a la verdad, está en la verdad, permanece en la verdad, o hacían referencia a la verdad, realmente no está hablando de un término, sino que está hablando de una relación o una forma de ver como a Dios. Si estaba hablando algo de Dios, era una forma de ver esa relación con Dios. Entonces, cuando obviamente estas personas llegan a los pies del Señor, conocen al Señor, es donde vemos en los discípulos que ellos repiten y trasladan a su tiempo lo que Jesús dijo: yo soy la verdad. O sea, más que una doctrina, la persona de Jesús es la verdad. Y la persona de Jesús, pienso que es lo que más él enfatiza. No se olviden de quién es Jesús, qué hizo Jesús, y que por causa de lo que hizo Jesús es que nosotros podemos vivir libres, vivir bien, vivir felices, vivir en libertad. Obviamente esta carta es súper cortita, pero lo que él trata de decir, yo pienso que va más allá de las palabras, las pocas palabras de la carta. Él está tratando de traer la persona de Jesús a la realidad de ellos, que no se quede como que, ok, eso es una doctrina, eso es una creencia, ya yo no creo eso, que no era lo que muchos ahí estaban debatiendo, pero ya él, como conoce pues la mente del judío y conoce las creencias de los judíos y que quizás estaban retornando a cosas antiguas y alejándose de la persona del Señor, él les habla claramente de que sin Jesús, o sea, van a ser arrastrados por aquellos engañadores y les van a quitar ese galardón. Entonces, en esta noche, yo lo que entiendo más que todo de esto, lo que traslado más que todo a la realidad nosotros ahorita, es que el Señor nos dice: no nos dejemos engañar. Quizás no vamos a seguir una persona, no creo que nadie aquí va a seguir una persona que niega a Jesús y empezar a creer doctrinas que quitan a Jesús y todo esto, pero así como había este tipo de engaño en ese tiempo, y él le llama que son anticristo y engañadores, asimismo hay engañadores en nuestro tiempo. Y hay ideologías, hay doctrinas, hay cosas, creencias prácticas que nos vende cierto grupo de personas, nos vende cierta cosa y para nosotros puede ser que eso está bien, eso es beneficioso, eso todo el mundo lo hace, o eso es lo que está de moda, o lo que sea. Pero tenemos que analizar si eso que nos están compartiendo, eso a lo que estamos prestándole el oído y a lo que estamos dándole la bienvenida a nuestra vida, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es un espíritu engañador o es un espíritu de verdad? ¿Viene algo del Espíritu Santo o no? Porque en estos tiempos no vamos a ser engañados de cierta forma, pero podemos ser engañados de otras formas y seguir cosas que no están bien. Y bueno, dentro de todas estas cosas raras que salen, sé que incluso se han formado iglesias, ya para terminarle, se han formado iglesias que siguen, iglesias, ¿no? Que han empezado movimientos dentro de ellas mismas, donde hay grupos que leen las cartas, hay grupos que le leen la mano, hay grupos que practican ciertas cosas como la adivinación y están dentro de las iglesias. Y le llaman, no me acuerdo ahorita cómo le llaman, pero o sea, agarran el término del tarot o de la lectura de cartas y lo mezclaron como si fuera algo del Espíritu Santo. Y obviamente esto no está correcto, eso es algo que yo no sé cómo se lo sacaron y cómo la gente lo sigue, pero hay mucha gente que está cayendo en esto. En otros países, aquí no creo que esté pasando todavía esas cosas, pero así como allá está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que escuché esa noticia y vi unos testimonios y todo, así mismo aquí puede estar pasando otras cosas. Aquí podemos quizás desviarnos por cosas que no son del Señor o que son cosas que no benefician al cuerpo del Señor, al cuerpo de Cristo.
Entonces, hermanas, permanezcamos firmes en lo que decimos que creemos. No nos dejemos engañar por las personas que vengan a decirnos cosas que no están de acuerdo a la palabra. No prestemos el oído a personas ni a cosas, ni lo dejemos entrar en la casa personas o cosas que no vengan de parte del Señor, porque aunque usted piense que no le afecta, sí le afecta. Sí le afecta, y confiemos en el amor del Señor, en ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz, que fue suficiente para salvarnos y es suficiente para perdonarnos y seguir perdonando los pecados incluso futuros que nosotros ya el Señor sabe que vamos a cometer. Pero no caigamos en pensar que porque el Señor nos ama, tampoco el Señor no le duele, y nosotros no nos afectamos y no nos alejamos del Señor cuando cometemos estos pecados, ¿no? Entonces, esa sería mi exhortación con este estudio de la segunda epístola de Juan, que permanezcamos firmes en lo que decimos que creemos y no nos debemos engañar.